Muchas veces, cuando se acercan las últimas semanas antes del examen, nos preguntáis en CTO que cuál es el mejor método, la mejor recomendación para que el último repaso, para que estas últimas semanas os den el mejor resultado posible y os sean rentables de cara al estudio. Realmente la respuesta a esta pregunta habría que personalizarla mucho, porque al final cada persona es un mundo y las necesidades de cada uno pueden ser diferentes, sobre todo ahora al final de la preparación. Pero existen un par de recomendaciones, un par de consejos que todo el mundo debería observar si quiere que le vayan bien estas últimas semanas de repaso. El repaso, en primer lugar, debe ser activo para que desemboque en un éxito. ¿A qué me refiero cuando hablo de un repaso activo? Un repaso activo es todo lo contrario a lo que hace mucha gente cuando se acerca a un examen o cuando está preparando una oposición. Mucha gente, cuando ya estamos cerca del examen, lo que hace es sentarse durante muchas horas al día, pasar páginas una y otra vez y releer una vez, otra vez, muchas veces a lo largo del día, y al final del día siente que ha estado utilizando el tiempo y que ha estado muy ocupado. Pero en realidad es una forma como de calmar la ansiedad. Esto no puede ser un buen método, porque es demasiado pasivo. ¿A qué me refiero cuando hablo de un repaso activo? Un repaso activo es aquel que tiene en cuenta para lo que te estás preparando, qué es lo que te van a exigir el día del examen. Y el día del examen no te van a exigir que tengas muchos conocimientos, realmente no. Lo que te van a exigir es que aciertes muchas preguntas. Y para acertar muchas preguntas, ¿qué tienes que hacer? O sea, el repaso ideal sería aquel que estuviese fundamentado en preguntas tipo test, en hacer preguntas nuevas y en revisar preguntas falladas para así fortalecer los puntos débiles. Eso tiene que tener en cuenta el último repaso. Eso es un repaso activo. Y aparte, otra cuestión importante, el repaso final tiene que ser selectivo. Piensa que esta oposición para la cual te preparas no tiene temario. Como no tiene temario, podrían preguntarte absolutamente cualquier cosa. Y precisamente por eso, si pueden preguntarme cualquier cosa, lo que no se me ocurre es estudiarme todo lo que esté a mi alcance. Precisamente por eso, como no hay temario definido y pueden preguntarme prácticamente cualquier tema, lo que tendré que hacer es centrarme en los temas que realmente sean rentables. Hay temas que son más preguntados que otros en el examen que vais a hacer, eso no es ningún secreto y lo sabéis de sobra. Si el repaso tiene en cuenta esto y me centro en los temas que realmente son importantes y en los temas que yo personalmente fallo más, el resultado será un éxito. Lo que no puede ser es que intentes repasar todo. Si lo intentas, posiblemente fracasarás o al menos el último repaso no te servirá de nada. Teniendo en cuenta todo esto, voy a contar a continuación uno de los recursos que ofrecemos en CTO para enfrentarse con éxito a estas últimas semanas de intenso estudio antes del examen MIR. Me refiero al curso acelerado. El curso acelerado, como su nombre indica, es el más breve en cuanto a duración de todos cuantos ofrece CTO. Y la diferencia esencial desde el punto de vista metodológico es que basa el último repaso en clases específicas con un profesor. En otros cursos lo que damos es un calendario personalizado donde cada estudiante tiene que repasar cada día aquellos temas que le corresponden, o bien por su importancia o porque él personalmente no los lleva bien. En el curso acelerado el enfoque es otro. En el curso acelerado lo que se hace es, previamente a cada clase, es entregar a cada alumno un test de 60 preguntas donde se revisa una asignatura entera. Esas 60 preguntas deben responderse en 60 minutos, el control de tiempo es un poco más difícil, un poco más exigente que el día del MIR, 1 minuto por pregunta, y en esas 60 preguntas, como decía, se repasa toda la asignatura y se repasa activamente, de tal manera que el alumno tiene que enfrentarse a la pregunta, tiene que evocar la respuesta correcta y tiene que luchar contra las otras opciones que no lo son. De esta manera es mucho más sencillo que perdure en el tiempo y que el día del examen te acuerdes de esa pregunta que o bien acertaste o bien fallaste. Esto es lo que llamamos repaso activo, como antes decía. Y a continuación, una vez resuelto el test, se recibe una clase, puede ser presencial o puede ser a través de internet, grabada con uno de nuestros profesores, donde se comentan cada una de las 60 preguntas que se han realizado en ese test. Como digo, el test está estudiado de forma muy minuciosa y lo que hace es cubrir todos los aspectos importantes de cada especialidad. Si tenemos 60 preguntas, estamos repasando como mínimo 60 temas de cada una o 60 subtemas o por lo menos 60 conceptos muy importantes y muy susceptibles de aparecer en el MIR. Entonces, a través de la clase del profesor que va muy dirigida a ese test y sobre todo muy dirigida a acertar preguntas test, estás cumpliendo una doble función. Estás repasando activamente porque tienes que pensar para cada pregunta y estás corrigiendo tus fallos. Y además, como es un test que está muy pensado desde el punto de vista del contenido, vas a revisar toda la asignatura entera de la mano de un docente con mucha experiencia en el examen MIR.
Ese es el punto fuerte del curso acelerado. Hay personas que ellas solas en un escritorio son capaces de estudiar muy bien y se concentran mucho y le sacan mucho rendimiento. Hay otras personas que se benefician más de una clase teórica con un profesor. Para esas personas les reporta especial beneficio este tipo de curso. Naturalmente, antes de recibir ese test y de asistir a la clase, recomendamos al alumno que se estudie la asignatura por última vez. De esta manera, ese test nos sirve como herramienta diagnóstica para detectar cuáles son los puntos que siguen estando flojos en cada materia y después ponerle remedio con la clase que recibe del profesor. Pues esta es la manera de que el alumno cierre el libro, termine la asignatura y pueda pasar a la siguiente con la conciencia tranquila de no haberse dejado ningún punto importante por revisar. ¿Cómo debe estudiarse durante este curso acelerado? ¿Cuál es el procedimiento metodológico adecuado aquí? Pues muy sencillo. Una vez más, el principio de rentabilidad. Mediante el análisis del comportamiento del MIR, todos sabemos que existen temas más preguntados que otros. Por ejemplo, aparato digestivo o cardiología o epidemiología y estadística son materias que aparecen mucho en el examen MIR, están muy representadas en él. Sin embargo, otras como ojos, otorrino o dermatología apenas son preguntadas. Todo eso, si lo consideramos y hacemos un análisis estadístico de todo lo que ha aparecido en el MIR los últimos 10 años, vemos que más o menos de todas esas preguntas, un 80% de ellas proceden de un 20% de los temas del manual. Si yo el manual lo redujese a una quinta parte, a un 20%, solamente con ese 20% podría aspirar a acertar unas 170, 180 preguntas en el MIR. ¿En qué debe consistir entonces en el estudio? En tener muy en cuenta ese 20% de temas más preguntados. ¿Y cómo tenemos en cuenta este hecho? A través de un documento que se llama priorizaciones. Pues bien, el estudio que se hace en el curso acelerado está basado fundamentalmente en ello, en las priorizaciones. Aparte, por supuesto, el alumno recibe un calendario en el que se le dice qué debe estudiar cada día y qué temas debe insistir cada día. Y esos temas tan importantes están contenidos en este documento que os digo, en las priorizaciones. Si un alumno dominase todo lo que contienen las priorizaciones, que son como un 20% del manual, insisto, conseguiría una gran nota en el MIR. Si uno centra el estudio en ese selecto grupo de temas, al final consigue un resultado muy superior que se intenta abarcarlo todo. Por ese motivo recomendamos tanto este enfoque para este curso. Como complemento a estas últimas horas de estudio, el alumno recibe además acceso a las videoclases. Cuando me refiero a las videoclases, no estoy aludiendo a esta que acabo de describir, donde un profesor analiza ese test de 60 preguntas de repaso final. Las videoclases son fundamentalmente teóricas y hacen referencia a los temas contenidos en las priorizaciones, a los más importantes del MIR. De este modo, si un alumno, por ejemplo, está estudiando cardiopatía isquémica y tiene una duda sobre el manejo del síndrome coronario agudo, podría acceder a la videoclase y a manos de un profesor recibe una explicación teórica sobre cómo se maneja ese síndrome. De este modo, a lo largo del estudio, el alumno tiene disponible un profesor para cada tema y subtema si así lo considera necesario. Aparte de todo esto, el alumno dispone de una herramienta fundamental, muy importante y que además incluimos en todos los cursos que ofrecemos en CTO. Me refiero a los simulacros. Un simulacro, como sabéis, es un examen de las mismas características que el examen MIR, igual duración, igual extensión, igual dificultad, igual distribución temática, y en estos simulacros, que son semanales para el curso acelerado, lo que se hace es plantear situaciones lo más parecidas posibles al examen MIR, de tal manera que el alumno, a través del resultado que obtiene, puede saber más o menos cuál es la nota que va a sacar en el examen definitivo. Pero no solo eso, los simulacros no son solamente una herramienta meramente orientativa para poder predecir qué puesto voy a obtener. Sobre todo son una herramienta para que yo pueda saber en qué estoy fallando y en qué debo hacer énfasis en el repaso final. Por eso los simulacros de CTO se acompañan siempre de la aplicación de resultados. Y en la aplicación de resultados, el alumno puede ver cómo va de forma individual, cómo va en comparación con el resto de los alumnos de la academia y cómo va en cada tema y en cada subtema. De este modo, si por ejemplo he hecho un simulacro y he fallado una pregunta de cardiopatía isquémica o una pregunta de tumores renales, puedo leer el comentario de esa pregunta y a partir de ese comentario escrito voy a comprender por qué la he fallado, de tal manera que el día del examen no vuelva a cometer esa misma equivocación. Para eso están los simulacros, no solamente para saber cómo voy, sino también para saber en qué fallo y así no volver a repetir el mismo error. También los simulacros de CTO incorporan un comentario en vídeo donde se analizan las preguntas más importantes, que son las más susceptibles de aparecer en el examen MIR.
Todo eso lo incorpora este curso acelerado y es una herramienta común a todo el resto de los cursos que ofrece la academia. ¿Cuáles son, en definitiva, los puntos más fuertes, las principales ventajas de este curso acelerado en relación con otras posibilidades? Yo diría que son dos. En primer lugar, lo selectivo que es el repaso que ofrece. Aquí el estudiante no tiene la posibilidad de perderse en asignaturas que apenas aparecen, en enfermedades que nunca se preguntan, en cuestiones que caen una vez cada 15 años. Eso aquí no cabe la posibilidad, porque define muy bien el temario de estudio y al final se restringe mucho en qué va a ocupar el alumno su tiempo. Por eso, aquellas personas que tienen dificultad para organizarse, o aquel estudiante que siempre tiene la sensación de no haber terminado, cuando termina la jornada de estudio, aquí no le va a ocurrir, porque se limita mucho cuál es el número de temas que hay que revisar. Ese es el principal aporte que hace este curso para estas personas. Y en segundo lugar, la otra ventaja que tiene es lo activo que es el repaso. Aquí no basta solamente con volver a leerse un temario. Aquí además existe un test al cual el estudiante se debe enfrentar. Y ese test le va a servir a la vez para repasar y le va a revelar en qué sigue fallando a pesar de todo. Y después, con la videoclase, es capaz de saber cuál es la explicación por la cual ha fallado cada pregunta. Y de esa manera va a fortalecer mucho tanto lo que ya sabe como lo que todavía no sabe. Esos son, a mi juicio, los puntos más importantes de este curso acelerado. Viene bien, como decía, a personas que tienen dificultad de organización o a aquellas personas que les falta tiempo de forma sistemática al estudiar. Bueno, ya conocéis una opción más. Si alguien está interesado, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de la página web o telefónicamente. Y aprovecho la ocasión para desearos suerte a todos. No os pongáis nerviosos las últimas semanas, que todo va a ir muy bien. Mucho ánimo y mucha suerte para el examen MIR. Gracias.